Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar el mundo del autismo. Exacto. Nos adentramos en Neurotribus, el libro de Steve Silverman. Y también vamos a analizar un artículo sobre su charla TED. Un viaje para descubrir cómo ha evolucionado nuestra comprensión del autismo, Pues de considerarlo un trastorno raro. hasta abrazar el concepto de neurodiversidad. ¿Te fascinó un detalle del resumen del libro? Sí. El aumento de diagnósticos de autismo, especialmente en Silicon Valley. Ah, el centro tecnológico. ¿Por qué Silicon Valley? ¿Hay alguna conexión entre las mentes que aman la tecnología y el autismo? Qué interesante pregunta. Silverman, el autor, notó algo curioso en una conferencia. Así que conferencia. Geek Cruise, una conferencia para entusiastas de la tecnología. Entiendo. Muchos de los participantes, como él, tenían hijos con autismo. Ya veo. Eso lo llevó a investigar el mundo del autismo. Tiene sentido. Pero antes de seguir con Silverman, creo que hay que entender el concepto de neurotípico. Se refiere a personas con un desarrollo neurológico estándar. O común, sí. Es fundamental para comprender la neurodiversidad. Exacto. Lo que Silverman observó en el Geek Cruise se conecta con investigaciones mencionadas en el libro. Así, cuéntame más. Simon Baron-Cohen, un psicólogo, descubrió algo interesante. ¿Qué descubrió? Hay una mayor probabilidad de encontrar ingenieros entre padres y abuelos de niños autistas. Eso es fascinante. Podría sugerir una conexión genética. Exacto. Plantea la pregunta, ¿es el autismo solo una condición médica? O una variación genética que lleva a pensar y percibir el mundo de otra manera. Precisamente. Si consideramos la genética, el autismo no sería solo un déficit. Sino una diferencia neurológica, Ya. con sus propias fortalezas. Exacto. El resumen del libro menciona a dos pioneros en la investigación del autismo. ¿A quiénes te refieres? Leo Kanner y Hans Asperger. Ah, sí, figuras importantes. Kanner describía a los niños autistas como viviendo en sus propios mundos. Una imagen que sugería aislamiento. Asperger, en cambio, los llamaba pequeños profesores, Pequeños profesores. con habilidades increíbles en áreas específicas. Ya desde el principio diferentes perspectivas. Así es. Pero el trabajo de Kanner, lamentablemente, dio lugar a la teoría de la madre refrigerador. La que culpaba a las madres del autismo de sus hijos. Exactamente, una teoría terrible con un impacto devastador. Imagina el dolor que causó en las familias. Silverman desacredita esta teoría en su libro. ¿Qué dice él? Argumenta que el autismo no es causado por falta de afecto materno. Sino por una variación neurológica. Correcto. Este cambio de enfoque nos lleva a la neurodiversidad. La idea de que las personas autistas no están rotas, solo son diferentes. Exacto. Hablando de neurodiversidad, el artículo sobre la charla TED de Silverman también lo menciona. Sí, es un tema central. Pero me di cuenta de que no habla de algunos pioneros, ¿De quiénes? como Eugene Bleuler y Groña Sujareva. Ah, entiendo. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Y por qué crees que Silverman no los incluyó? Bleuler fue un psiquiatra suizo. ¿Y el qué hizo? Acuñó el término autismo en 1912. Interesante. Sukareva, una médica rusa, publicó una descripción detallada del autismo en 1925. En 1925. Sí, incluso mencionó problemas sensoriales, algo clave que reconocemos hoy. Entiendo. Entonces, ¿en qué se centró Silverman en su charla TED? En la importancia del trabajo de Lorna Wing, Lorna Wayne. una psiquiatra británica. ¿Y qué hizo ella? Amplió la visión del autismo alejándose de las perspectivas limitadas del pasado. ¿Cómo lo hizo? Introdujo el concepto de espectro. El espectro autista. Sí, reconociendo la gama de habilidades y desafíos en las personas autistas. O sea, la investigación de Wing llevó a una comprensión más amplia del autismo. Y eso contribuyó al aumento de diagnósticos. Exacto. Ayudó a derribar la idea de que el autismo era una condición única y homogénea. Abriendo paso a una visión más inclusiva y diversa. Hemos hecho un recorrido histórico fascinante, desde las primeras ideas sobre el autismo hasta la neurodiversidad. Un viaje increíble. Pero ¿por qué es relevante esta información para nuestros oyentes? ¿Cuál es la aplicación de este conocimiento? Comprender la evolución de las perspectivas sobre el autismo es crucial ¿Para qué? para deshacernos de la culpa y el estigma. Y avanzar hacia la aceptación y el apoyo. Exactamente. La historia nos muestra cómo hemos pasado de culpar a las madres. A reconocer la neurodiversidad como parte de la experiencia humana. Correcto. En lugar de arreglar a las personas autistas, deberíamos crear entornos que acepten su neurodiversidad. Y que les ayuden a alcanzar su máximo potencial. Exactamente. La neurodiversidad no es algo que deba corregirse, sino celebrarse. Una perspectiva poderosa, ¿verdad? Me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en la vida real? Una gran pregunta.
¿Cómo crear una sociedad que abrace la neurodiversidad? Esa es una pregunta clave que exploraremos en nuestra próxima inmersión. Me intriga saber más. Analizaremos cómo la neurodiversidad impacta en la educación, el trabajo. ¿Y cómo construir una sociedad más inclusiva para todos? Espero con ansias nuestra próxima inmersión para profundizar en este tema tan importante. Será un placer. Para crear un entorno que abrace la neurodiversidad, creo que lo importante no es solo aceptar las diferencias, sino valorarlas. Valorarlas, sí. Silverman describe en su libro Ajá. cómo las personas autistas experimentan el mundo de forma más intensa y vívida. Más intensa. Sí, Es como si lo vivieran en alta definición todo el tiempo. exacto. Por eso la sobrecarga sensorial es tan común, ¿no? Claro. No lo había pensado desde esa perspectiva. Imagina experimentar sonidos, luces, texturas con una intensidad increíble. ¡Wow! Podría ser abrumador, pero también puede llevar a percepciones únicas y una creatividad excepcional. En lugar de forzar a las personas autistas a adaptarse a lo neurotípico, Sí, deberíamos apoyarlas para que naveguen por el mundo de una manera que funcione para ellas. precisamente. Y esto nos lleva a otro punto clave de Silverman, ¿Cuál? escuchar las voces autistas. Tienes razón. Durante mucho tiempo, la narrativa sobre el autismo ha estado dominada por perspectivas no autistas. Es crucial centrar las experiencias y perspectivas de las propias personas autistas. ¡Claro! Ellas son las expertas en sus propias vidas. Sin duda. Y sus ideas son valiosas para construir una sociedad más inclusiva y comprensiva. Entonces, ¿cómo podemos amplificar mejor las voces autistas? Bueno, crear más plataformas y oportunidades para que compartan sus historias y perspectivas. Por ejemplo, Apoyar a escritores, artistas, activistas autistas. ya veo. Y asegurar que estén representadas en las discusiones sobre políticas e investigaciones. Me gusta esa idea. No solo hablar sobre el autismo, sino que las personas autistas lideren la conversación. Exactamente. Y reconocer la diversidad dentro de la comunidad autista. Claro. No hay una única experiencia autista, Cada individuo es único. con sus propias fortalezas, desafíos y perspectivas. Recordando la descripción de Silverman del Geek Cruise. Las mentes autistas pueden aportar mucho, especialmente en campos que requieren creatividad e innovación. Absolutamente. Se reconoce cada vez más la contribución de las personas autistas en diversos campos. Ciencia, tecnología, artes, humanidades. Exacto. Hemos hablado de neurodiversidad, de aceptar diferentes formas de pensar, de amplificar a las voces autistas. ¿De cuáles son los pasos concretos para crear una sociedad más inclusiva y de apoyo? Comienza con la educación y la concienciación. Educar sobre el autismo. Desafiar los estereotipos y promover una comprensión más precisa del autismo. Y esa educación debe empezar temprano, ¿no? Totalmente de acuerdo. La intervención temprana también es fundamental. Para brindar apoyo y recursos. A las personas autistas y sus familias. Y no se trata solo de servicios, ¿verdad? No, Sino de crear una cultura de aceptación y pertenencia. correcto. Garantizar que las personas autistas tengan igualdad de oportunidades. En la educación, el empleo. En todos los aspectos de la vida. Crear comunidades donde todos se sientan valorados y respetados por quienes son. Qué bonito sentimiento. Silverman menciona ejemplos de cómo se están implementando estas ideas. Sí, explora ejemplos de empresas que adoptan la neurodiversidad como una ventaja competitiva. En serio. Cuéntame más. Algunas empresas de tecnología crean programas de empleo para personas autistas. Programas específicos. Sí, reconociendo sus habilidades en áreas como la programación o el análisis de datos. En lugar de ver el autismo como un obstáculo, lo ven como una oportunidad. Para innovar y diversificar su fuerza laboral. Adapten sus entornos de trabajo, Para ser más inclusivos. proporcionando apoyo sensorial, flexibilidad en los horarios. Y comunicación clara y directa, Un ejemplo inspirador de cómo aplicar los principios de la neurodiversidad en el mundo real. sin duda. Y solo un ejemplo de las muchas maneras en que podemos crear una sociedad más inclusiva y equitativa para las personas autistas. Es genial que las empresas reconozcan el valor de la neurodiversidad. Y hablando de conectar ideas, Sí, no podemos olvidar la tecnología y su impacto en el autismo. es cierto. Hemos hablado de la sobreestimulación que a veces genera, Ajá. pero también puede ser una herramienta increíble para la comunicación y la conexión. Piensa en la comunidad autista en línea. Es verdad. Un espacio para conectar, compartir experiencias y defender sus derechos. Algo que antes no era posible. Exacto. Un ejemplo de cómo la tecnología derriba barreras y crea un sentido de pertenencia. Totalmente. Y a medida que la tecnología avanza, debemos pensar cómo usarla para apoyar a las personas autistas. Me acuerdo. La tecnología puede ser poderosa para la inclusión, pero hay que usarla de forma responsable. Y accesible para todos. Claro. Parece que hablamos de un cambio de paradigma. ¿Verdad?
Pasar de una visión del autismo basada en el déficit Sí, a una que abrace la neurodiversidad y cree una sociedad más inclusiva. exactamente. Un cambio que requiere un esfuerzo colectivo, No solo de investigadores, educadores o legisladores. sino de todos. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes? ¿Cómo pueden ser parte de este cambio? Primero, aprender más sobre el autismo y la neurodiversidad. Hay muchos recursos disponibles. En línea, en sus comunidades. Y no tengan miedo de hacer preguntas. Y participar en conversaciones respetuosas. Cuanto más hablemos de esto, Sí. más podremos romper el estigma. Y promover la comprensión. Lo más importante, Ser aliados de las personas autistas. escuchar sus perspectivas, respetar sus necesidades. Y apoyar sus esfuerzos para crear un mundo más inclusivo. Un gran llamado a la acción. Esta inmersión ha sido muy interesante. Sin duda. Hemos explorado la historia del autismo, la neurodiversidad Ajá. y la importancia de una sociedad que valore y celebre la diferencia. Un recordatorio de que todos tenemos algo único que aportar. Y que nuestras diferencias nos hacen más fuertes. Así es. Quienes quieran seguir explorando este tema, Y sí, una lectura fascinante. que profundiza en la neurodiversidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.